Buenas tardes. Universidad Ciudadana de Nuevo León, licenciatura en Marketing y Gestión de Ventas, Introducción a la Contabilidad. Soy Ángeles Estrada Loredo, mi matrícula es 87297 a 17 de noviembre de 2024. Funciones de la contabilidad. El origen de la contabilidad. La contabilidad financiera surge ante la necesidad de contar los bienes de los que disponían las personas y más tarde evoluciona para ofrecer información sobre el estado económico de un negocio. El primer autor sobre esta temática fue el italiano Luca Pacioli, quien ha sido reconocido como el padre de la contabilidad. Él publicó una importante obra sobre la partida doble e introdujo la contabilidad en Italia. Con el tiempo surgieron normativas en materia contable con el objetivo de permitir a la hacienda pública realizar un control tributario. Y así apareció la figura del contador o contable en Escocia en el siglo XIX. Normalmente eran abogados que ofrecían servicios de la contabilidad a sus clientes. Sin embargo, pasaron unos años, pasó a ser una profesión organizada. El Instituto de Contables Colegiados en Inglaterra y Gales se creó en 1880. Desde sus comienzos hasta hoy, la contabilidad ha vivido una importante evolución que casi siempre ha estado acompañada de innovaciones tecnológicas. Y es que la tecnología ha motivado importantes cambios para hacer los procesos contables más completos, fiables y útiles. La definición de contabilidad. La contabilidad se define como el proceso de registrar, clasificar, analizar, interpretar y comunicar la información financiera de una empresa. Por tanto, la contabilidad consiste en registrar todas las operaciones económicas para poder saber dónde ha venido todo lo que la empresa tiene, dónde ha ido y cuánto queda. Así, mediante la contabilidad se registran todas y cada una de las operaciones económicas que se realizó en la entidad con el fin de poder obtener esa información ordenada y agrupada. Por lo tanto, como se desprende de la definición, de una forma u otra, todos aquellos que manejan fondos pueden llevarse su contabilidad, una persona, un grupo, una comunidad de propietarios, una asociación, etc. Es importante señalar que de los tipos de contabilidad que existen, las empresas están obligadas a llevar una contabilidad de doble entrada, también conocida como sistema de partida doble. Esta se basa en que no hay deudor sin acreedor. Por lo tanto, en cada cinto contable intervienen al menos dos cuentas contables, una por el debe y otra por el haber, pérdidas y ganancias. Y la suma de las partidas registradas de un lado debe coincidir con la suma total del otro. La importancia de la contabilidad. Como hemos dicho, la contabilidad consiste en registrar todos los movimientos económicos de una empresa con la finalidad de elaborar los estados contables de esta. Podríamos decir entonces que persiguen los siguientes objetivos: ofrecer una imagen fiel del estado del negocio a personas interesadas en ella, tanto a nivel externo como socios, bancos acreedores, hacienda, inversores, etc. Servir como base para calcular los impuestos que correspondan, es decir, cualquiera puede hacer ver que su empresa va muy bien, pero solo los estados contables dirán si eso es cierto o no. Servir como base para calcular los impuestos que correspondan, es decir, cualquiera puede hacer que su empresa va muy bien, pero solo los estados contables dirán si es cierto o no. Tomar decisiones informadas sobre inversiones, expansión, contratación de personal y otras áreas estratégicas. Llevar registros contables precisos y mantener estados financieros claros para cumplir con las obligaciones fiscales y legales. Evaluar la rentabilidad de la empresa, identificar áreas de mejora y medir el rendimiento financiero a lo largo del tiempo. La información contable es, por tanto, fundamental para la empresa. Permite conocer cuánto tenemos, cuánto ganamos, cómo lo ganamos, en qué lo gastamos, etc. Administrar mejor el efectivo, los inventarios, las cuentas, los gastos, los pasivos. Entender el pasado, el presente y prever el futuro de la empresa. Tener un conocimiento y control del absoluto sobre el negocio. Mejorar la toma de decisiones e ir un paso por delante. Todo esto está en la contabilidad, por lo tanto podemos decir sin ninguna duda que es la mejor herramienta para la gestión exitosa de un negocio. ¿Quién está obligado a llevar la contabilidad? Los principios de la contabilidad establecen que todas las empresas están obligadas a llevar sus cuentas salvo en los siguientes supuestos. Cuando se trata de persona física acogida a régimen de módulos, solo tiene obligación de guardar las facturas ordenadas cronológicamente. Cuando se trata de personas físicas acogida a régimen de estimulación directa simplificada, en su lugar tienen que llevar un libro registrado de ventas e ingresos, un libro de registro de compras y gastos y un libro de registro de bienes de inversión. Dicho de otra manera, están obligadas a llevar contabilidad a las siguientes empresas: personas jurídicas, por ejemplo, sociedades limitadas, sociedades anónimas, cooperativas, etc. Las personas físicas autónomas, en caso están en régimen de estimación directa normal. En la práctica pasa que hay pocas personas físicas empresarias que están en el régimen de estimación directa normal, porque es obligatorio en los casos en que el volumen de negocio alcanza ciertos importes.
Y lo que suele ocurrir es que para esos importes la mayoría de empresas han optado por construir una sociedad. Por otra parte, hay muchas personas físicas que sin estar obligadas a ello, que la llevan porque quieren hacerlo, aunque no tengan que presentarlo en ningún momento. Documentos básicos de la contabilidad empresarial. La contabilidad empresarial se basa en varios documentos fundamentales que permiten registrar, analizar y presentar la información financiera de una empresa de manera clara y organizada. Estos documentos son esenciales para llevar un control adecuado de las transacciones financieras. Los principales documentos son balance general. Es uno de los documentos más importantes de la contabilidad. Muestra la situación financiera de la empresa en un momento específico, prestando sus activos, pasivos y patrimonio neto. Estado de resultado, pérdidas y ganancias. Este documento muestra los ingresos generados y los gastos incurridos durante un periodo específico, generalmente un trimestre o un año. La diferencia entre los ingresos y los gastos determinan si la empresa tuvo ganancias o pérdidas durante este periodo. Estado de flujo de efectivo. Proporciona información sobre la entrada y salida de efectivo durante un periodo de tiempo determinado. Se divide en actividades operativas relacionadas con las actividades principales de la empresa, actividades de inversión, inversiones en activos de largo plazo y actividades financieras, obtención o pago de financiamiento. Libro diario. Es el registro detallado y cronológico de todas las transacciones financieras de la empresa. Cada transacción se registra con su fecha, descripción, cuentas afectadas, importe y método de pago. Libro mayor. Es un registro que resume y organiza la transacción del libro diario en cuentas individuales. Muestra el saldo de cada cuenta contable al final de un periodo específico. Inventario. Registra los bienes físicos que posee la empresa, ya sean materias primas, productos en proceso o productos terminados, y muestra su valoración en términos de costos. Facturas y comprobantes. Son documentos que respaldan las transacciones financieras como compras, ventas, pagos y cobros. Tienen importancia legal y contable y deben conservarse como parte de los registros financieros. ¿Qué se necesita para llevar la gestión contable de una empresa? Si tu siguiente pregunta es cómo llevar a contabilidad de una empresa, debes saber que vas a necesitar 3 cosas: un programa contable, los justificantes del pago y un profesional que lo gestione. ¿Qué profesional lleve la contabilidad del negocio? Un proyecto para una obra debe realizar obligatoriamente un técnico colegiado y una escritura pública solo puede ser un notario, pero esto no pasa con la contabilidad. Una empresa puede llevar la contabilidad a cualquier persona. Es indiferente que forme parte de ella o no, y también que tenga algún tipo de titulación de estudios. Esto no quita extremadamente conveniente que el propietario esté familiarizado con los conceptos básicos y funcionamiento esencial de la contabilidad. Es decir, que aunque no se dedique a mecanizar datos, es muy importante que tenga unas nociones, aunque sean generales, ya que la contabilidad refleja la situación económica de la empresa y los datos que ofrece son fundamentales para tomar decisiones adecuadamente. Un software de contabilidad en la nube te va a permitir en un solo clic obtener un balance de situación en una fecha concreta, saber lo que se debe a un cliente o ver cuál es el beneficio de la actividad actual entre muchos. Los servicios de contabilidad online en la nube te permiten ganar eficiencia en los registros de los hechos contables y la elaboración de informes de una forma mucho más simple y rápida. Estos programas también pueden automatizar diferentes tipos de información: facturación, conexión con bancos, control de inventario, nóminas, activos. Los programas de contabilidad en la nube más punteros, como Amfix, han eliminado la necesidad de contabilizar a mano cosas como los tickets de gasto o hacer la conciliación con tu banco. Conclusión. En resumen, la contabilidad consiste en el registro de las operaciones económicas de la empresa con la finalidad de obtener los estados contables que va a servir para la toma de decisiones o la liquidación de impuestos. Todas las empresas están obligadas a llevar, a salvo las personas físicas autónomos, a acogerse al régimen de estimación directa simplificada o al de módulos. La información que se extrae de ella es muy útil, por lo que muchos autónomos lo llevan aunque no estén obligados a ellos. No es necesario que se encargue de su elaboración ninguna persona con una titulación específica, ni que forme parte del personal de la empresa, basta con que tenga los conocimientos suficientes. Es muy importante la elección de un buen programa contable que se ajuste a tus necesidades. Los objetivos de la contabilidad están relacionados con su finalidad misma, que no es que otra que registrar la información contable de una empresa o de un particular, y además monitorear para garantizar que cada movimiento tenga su origen y significado, y así posibles anomalías en la contabilidad de evitar fraudes o robo o problemas con el SAT. Es importante tener en cuenta sus características, sus funciones y todo el entorno de la contabilidad para comprender mejor el contexto de la contabilidad, para una redundancia, para entender en el contexto de los negocios, finanzas personales, inversiones, etc. También para ver los movimientos del día a día y estar siempre al día con el SAT, porque sí es muy importante eso. Evita riesgos y aprovecha oportunidades.